En los últimos años hemos visto infinidad de personajes de cómics llevados a la pantalla de cine junto con algunas de sus historias más icónicas, pero todos sabemos que el adaptar un cómic al cine siempre conlleva el que perderemos algo en la transición, y tal vez lo que nos entrega la película no es exactamente la visión que los fans del cómic tenían sobre ese material. Pero ¿qué sucede cuando una película es tan fielmente adaptada de su material original al grado de casi sentir que los personajes de las páginas han cobrado vida y movimiento? Y con un estilo visual tan único que solo pocos directores han logrado conseguir llevar a la pantalla grande. Así que quédense unos minutos conmigo y acompáñenme a revisar una de las mejores adaptaciones de un cómic en toda la historia del cine. ¡Comenzamos! Hola amigos, qué bueno que están por aquí en otro video. Ya saben que me gusta mucho que hablemos de movies. Sí, quiero que en esta ocasión hablemos de la película Sin City o Ciudad del Pecado en su traducción literal. Es este genial filme del 2005 dirigido por Robert Rodríguez y Frank Miller, el mismo creador del cómic en la cual se basan las historias de esta película. Visualmente impactante, gráficamente violenta y servilmente leal a sus orígenes de historieta pulp, Sin City es la adaptación más precisa jamás hecha de un cómic, con tomas que no solo se parecen exactamente a su contraparte del cómic, sino también un estilo visual que es único y, sin embargo, está totalmente apegado con su creador. Los cómics y la película resultante contienen todas las características del cine negro: horizontes de la ciudad lluvioso o húmedo y lugares mal iluminados, diálogos cursis, caricaturas tontas de hombres bruscos y sensatos, y mujeres inteligentes y voluptuosas, etc. Pero lo mezclan con un estilo violento y excesivamente estilizado, y en este caso con alguno que otro toque de color para añadir un tono inusual a la mezcla. Por lo tanto, la película en sí viene diseñada perfectamente para su grupo demográfico objetivo: fanáticos del cómic, películas de acción japonesas violentas y cine preestadounidense de John Woo, y también para adoradores de Quentin Tarantino, quien curiosamente también participa como director invitado en esta película. Si bien todos los espectadores apreciarán la atmósfera y el aspecto de la película, muchos tendrán grandes dificultades con el nivel de violencia en la pantalla que, aunque no es demasiado sangrienta, es brutal y parece disfrutar en lo retorcida que se vuelve, con elementos que van desde masacres, canibalismo y castración, todos mostrados casi con amor por el detalle. Combina esto con más traseros femeninos que he visto en la pantalla de los que he visto en la vida real y comprenderás rápidamente para qué público está diseñado. Robert Rodríguez es un director innovador sin duda, que sabe cómo hacer la acción de manera sorprendente y ofrecer un impacto visual como casi nadie. Sin embargo, como la mayoría de su trabajo, hay un sacrificio de un buen guión en favor de una violencia central más dura o un truco visual. Al tratar de mostrar cuánto estilo puede aportar a la película, se olvida un poco de la sustancia. Sin embargo, mucho de eso no es culpa suya, ya que el cine negro o noir, por su propia naturaleza, es algo soso, repetitivo y cliché en extremo. La película de antología comienza su primera y fácilmente la mejor de las tres historias con un Mickey Rourke muy maquillado, que persigue a la persona responsable de matar a una prostituta que acaba de compartir su cama. Rourke interpreta a Marv, un hombre con una cara que solo una madre podría amar y que esencialmente ha aceptado su mala suerte en la vida. Cuando muere la única persona que le presta un oído comprensivo en este mundo, él se pone en acción para vengar su muerte por todos los medios necesarios.
En una película poblada de personajes oscuros y despreciables, es fácil simpatizar con Marv por su asertividad, lealtad y sentimientos. Tal vez sea el hecho de que Rourke parece ser el único que está actuando con un destello de humor en sus ojos. Tal vez es la oscura historia, pero todo se suma para crear un segmento de 45 minutos que es interesante, temperamental, retorcido y finalmente conmovedor. El segundo segmento, que involucra a Clive Owen y un grupo de prostitutas mortales en una guerra territorial, es una combinación interesante. El propio Owen ofrece su excelente trabajo habitual que nunca flaquea, incluso con un diálogo algo cliché. Brittany Murphy no actúa muy bien que digamos en esta parte. No estoy seguro si sean sus habilidades actorales o en sí la forma en que fue escrito su personaje. Pero por parte de Rosario Dawson tenemos una sólida e impactante interpretación. Y para el tercer y último segmento tenemos a Bruce Willis, que intenta proteger a Jessica Alba de un psicópata amarillo y calvo, y destacando la actuación de Willis como John Hartigan, un veterano policía que está a punto de retirarse pero que se involucra en un caso que tendrá un final totalmente inesperado. Los valores de producción de este filme son excelentes, especialmente la combinación de destellos de silueta austera, vistas cambiantes generadas por computadora y el uso ocasional del color. Hay sexo y desnudez, pero es más como un atractivo fetichista que algo erótico. La violencia excesiva se realiza únicamente por explotación y no por una razón sustancial real. Confieso que no soy un fanático de los cómics de Frank Miller, sin embargo me alegro de que por una vez parece que el creador de una propiedad basada en cómics pudo ayudar a llevar su propia visión a la pantalla con esta visualmente impactante película. La película está repleta de escandalosas escenas de acción y tensos enfrentamientos dramáticos, y hay poder real en cada escena. Cada actor se entrega totalmente, soltando sus diálogos exactamente como aparecerían en un cómic, con comentarios que nos meten en la cabeza de los personajes y nos hacen sentir como el cine negro más ruidoso de la historia. Muchas gracias amigos por ver este video hasta el final, espero que les haya gustado, y si fue así, por favor no olviden darle like y activar la campanita para que no se pierdan más contenido como este. Esta reseña fue sugerida por un suscriptor del canal, Juani Espinosa, a quien mando un afectuoso saludo. También me interesa mucho conocer su opinión sobre esta película. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios, que los leeré todos y contestaré sus dudas, porque ya saben que me encanta que hablemos de movies. Yo soy Toño Man y solo quiero pedirles que se cuiden mucho y hasta la próxima.